Raúl Montero, me acompaña hoy, vino Jorge Dilloya, y problemas sigue habiendo, y bueno, vamos a tratar de hablar de los temas más interesantes que ocurren en Florencio Varela, acerca de la marcha, de esta mujer, Blanca Reynoso, Blanca Troncoso, perdón, gracias Jorge por... se está pensando en hacer otra nueva marcha para el miércoles 16 a las 18 horas, y así que vamos a estar hablando de ese tema. Bueno, te comento que al mal tiempo buena cara, ¿no? Yo hoy justo me quedé sin auto y vine en colectivo, pero bueno, un viento, una ráfaga terrible, la verdad que está para estar adentro de la casa, tomarse unos mates o estar almorzando, preparando la comida, porque afuera está terrible. Me contaba José, el operador de la radio, que bueno, mucho más antes estaba peor, pero bueno, afuera se siente mucho el frío. Gracias por estar, Jorge, hoy me venís a acompañar. Es algo que pasado también fue un día que estuvo feo, yo vine igual, digamos que la responsabilidad está, pero bueno, vos me habías sabido que no venías y bueno, hoy te tengo acá. Sí, yo vengo cada 15 días a fin de no cansar a los oyentes y bueno, hacer un análisis un poquito más ajustado de las cosas que van pasando, ¿no? Sí, sí, o poder charlar con mayor fundamento sobre temas que nos interesan de Varela y quizá también del nivel provincial. Sí, sí, y el tema de la inseguridad no para. Yo la verdad que, no sé si me pasa a mí, que soy el único loco, pero cada vez que prendo la tele o me informo, una muerte más, otra muerte más. Lo que está pasando en Florencio Varela acerca de que hallaron el cadáver de Mariana Llamesares. Es increíble estar... A ver, lo increíble acá es el discurso político, por eso la nota que saqué yo la vez pasada, la nota de opinión y que la publicó Varela al Día y otros medios, sobre el discurso vacío. Volvemos a dar vueltas sobre un mismo tema. ¿Cuál es el mismo tema? Bueno, un discurso que no está diciendo nada. Nosotros, si analizamos el discurso de Pereira en el Consejo Deliberante, Pereira primero sobre seguridad no anunció nada nuevo. Son todas medidas tomadas, digamos, como parches, que para mí no tienen la profundidad necesaria para dar respuesta a lo que sucede en el ámbito de Varela. Y bueno, lo tenemos claro, después del discurso de él, que a la vez todas las medidas que él propone, y hay que decirlo claramente, llevan su tiempo, no son de hoy para mañana, no van a dar el resultado esperado, porque por empezar no hay personal suficiente. Si bien se incorporaron más patrullas urbanas, creo que son 23 en total, se incorporó más gente, no conocen la zona, no se recorren los barrios, y ahora que empieza el frío, las lluvias, las calles de todos los barrios periféricos están completamente intransitables, es imposible meterse en ellas. Entonces, uno de los problemas donde el municipio falla y donde Pereira miente en el discurso es el tema de la seguridad, porque el municipio, para hacer seguridad, lo primero, es decir, para contribuir, no para hacer, sino para contribuir a la seguridad ciudadana, lo primero que tiene que hacer es la nivelación de calle en todos los barrios, por lo menos de aquellas calles centrales donde pueda ingresar una ambulancia, donde pueda ir y volver un patrullero. Es decir, si no tenemos eso, calles reparadas, buena iluminación, lo demás no tiene ningún sentido. Podés tener 50 patrulleros, pero si no pueden entrar... Por esa calle no va a pasar, seguramente. No, vos... Sí. A ver, si vos vas a Villa Argentina, Carolina 1, Carolina 2... las periferias del barrio San Jorge, el barrio Santa Inés, que siempre digo Santa que Inés, Bosques, donde más hechos delictivos están ocurriendo, sí. Hay lugares que no podés entrar. Si vas a Barrio Pepsi tiene pavimento, pero ahí hay gente de trabajo y hay delincuentes adentro. Antes había un destacamento policial, no existe más. Entonces, estamos creando lugares que van a ser a largo plazo inexpugnables. No van a poder entrar, y en Barrio Pepsi muchas veces se ha cobrado y se cobra peaje para entrar. Sí. No hay control en muchos lugares. Entonces, el discurso de Pereira es un discurso
que se repite a través de los años. Y tiene razón Otonelo y tiene razón muchos otros dirigentes que cuestionan ese discurso, porque al margen de no contribuir a lo que es la seguridad ciudadana, tampoco está delineando el futuro que todos queremos para Varela. No está diciendo nada, porque lo único que mostró son las obras que ya están hechas, pero no dice qué se va a hacer en adelante. Sí, sí, la verdad que es lamentable, porque yo estoy hojeando acá La Colmena, el diario de Varela, y como te digo, cada página que abrís, acá te encontrás con una nota que dice: dan brutal paliza a abuelo para robarle sus gallinas. Dice: en un hecho ocurrido en Villa San Luis, un abuelo residente en esa zona rural fue castigado brutalmente por delincuentes que le robaron varias gallinas y una suma de dinero. Todo ocurrió en una humilde casa de este barrio, ¿no? Martín Monzón, de 79 años, quien sufrió brutal paliza y fue herido en el cuello y la cabeza, que motivó su internación en el hospital Mi Pueblo. Digamos que las vidas que se van perdiendo. Yo ayer casualmente estuve deteniéndome en la noticia de la muerte de Blanca Reynoso, Troncoso, y bueno, me estaba fijando la edad de ella, 66 años tenía esa mujer, y le quitaron la vida. Entonces, digamos, también está bueno porque la marcha esta está logrando objetivos claros, digamos. Está logrando resultados. Yo estuve en la marcha del día 4, estuve con los familiares, los acompañé en todo el trayecto porque entiendo que hay que ser solidario. Entiendo también que para el día 16 se tendrían que juntar cada vez más personas. Si cada uno de nosotros lleva uno o dos, tendría más resultado el objetivo de la marcha, que el objetivo de la marcha es más seguridad, es más justicia, es decir, más celeridad en la actuación de los fiscales, y también es presionar un poco a los fiscales que no actúan como deben, porque hay muchos que no actúan como deben, que archivan las causas. Son el otro problema, la otra pata que falta para completar lo que podría ser la seguridad ciudadana con justicia. Si vuelvo nuevamente al discurso de Pereira, después del discurso de Pereira tuvimos 3 muertes más en Florencio Varela, y una entradera que terminó con un herido de bala, con 2, el dueño de la casa y uno de los cacos que ingresó, producto de un intercambio de disparos. Tenemos otro hombre que al irse a trabajar, 35 años, lo intentaron asaltar, como no tenía un peso le gatillaron 2 veces en la cabeza y le terminaron cortando un dedo. Entonces, bueno, cuando la ciudadanía reacciona mal, lo hace con justa causa. Es decir, yo no defiendo el linchamiento, ni estoy de acuerdo con eso, pero en las circunstancias que se dan las cosas, y yo creo que si a uno le pasa algo así y agarra al ladrón en ese momento, es un momento que uno no piensa, que uno actúa, y la ciudadanía actúa muchas veces, y actúa sin tener en cuenta las consecuencias, porque justamente el que agarran es el tipo que no le importa la vida, que va a quitarte la vida. Sí, sí, lo que a mí me está pasando, y creo que le pasa a la mayoría, no sé, pasan los días, pasan las semanas. Yo mucha televisión no veo, porque la verdad que el tiempo lo tengo muy ocupado, y cada vez que voy a ver el noticiero que mi mujer me llama es para ver muertes y muertes, digamos. Entonces, el clima que vivimos es de preocupación, de miedo, de saber que tus hijos salen de tu casa y no sabes lo que puede pasar, y así estamos, digamos. A mis tres hijas la robaron. A mí hasta ahora nunca me robaron, pero a mis 3 hijas la robaron, la arrebataron, me quitaron el bolso, el celular, no sé, hasta ahora, no sé, llevan comprado, no sé, 8 celulares, no sé, es un disparate. Pero uno no puede quedarse, gracias a Dios no le pasó nada. No, mira, a mí particularmente me asaltaron 4 veces, y yo sin embargo, pudiéndolo hacer, no ando armado, no tengo armas en mi casa, no me interesa tampoco. A mi hija, a una de mis hijas, 26 años, estaba trabajando en un kiosco, también la asaltaron, le encintaron la boca, la dejaron atada, amordazada, le robaron el celular y 30 pesos. Por suerte, volvemos a lo mismo, no le pasó nada. Pero, digamos, a mí me preocupan otras cosas. A mí me preocupa cuando desde el poder político
tanto provincial como municipal, hablan Dicen que tiene toda la responsabilidad. de que el tema les duele. Claro. No basta el discurso de que el tema me duele. En el caso de Mariana Llamazares, Sí. cuando apenas desaparece de la casa en la madrugada, hubo gente que 17 vio... años. Claro, Sí. hubo gente que vio que estaba forcejeando con un tipo de los que llamamos cartoneros. Estoy casi seguro que ese tipo la terminó matando, pero cuando hacen la denuncia, la policía, en especial el titular de la comisaría segunda de Florencio Varela, en la comisaría que está situada en el barrio Dante Ardigo, no movió un solo hombre, cuando lo que tenía que haber hecho, como mínimo, ¿no? Como mínimo, él y el fiscal que intervino ordenaron un rastrillaje de la zona. Era sabido, San José es un lugar complejo, es un lugar donde hay mucho campo, y apareció justo dentro de la misma zona, en el barrio San José. Quizás si hubieran actuado a tiempo, lo hubieran salvado. Sin embargo, es decir, se podía haber hecho un rastrillaje por medios terrestres, incluso por medios aéreos, porque acá tenemos un intendente que se mueve en helicóptero, a cualquier lado. Tenemos un vicegobernador que mueve un helicóptero. ¿Por qué no mueven un helicóptero cuando hay un caso de esto? No lo hicieron. Entonces la negligencia está en el poder policial, por un lado, en este caso el comisario, que no actuó en tiempo y forma. Por lo tanto, para mí habría que directamente echarlo de la policía de la provincia. No merece otra cosa, porque la incompetencia de él. Y la otra en el poder político, que se llena la boca, pero tampoco tiene un programa político que tenga que ver con el tema de la seguridad. Son todos parches. Creamos una subsecretaría de seguridad, que en el discurso la justificó el intendente, pero no dio ninguna pauta de qué lineamientos se siguen para terminar con la problemática que tenemos en Varela, que cada vez es mayor. Y una cosa más, ¿no? Que es importante decirlo, me parece. Y tiene que ver quizá con el perfil de la gente que está provocando estos hechos. Perfiles totalmente violentos, tipos que tienen antecedentes, como surge ahora en el caso del asesino de Mariana Llamazares. Sí. Bueno, yo creo que acá tenemos un problema grave. El problema grave que tenemos es 2 cárceles que se dicen de alta seguridad que están en los fondos de Florencio Varela. Pero de ahí salen gente liberada, con antecedentes, Sí. ¿no? Ujú. Que cumplen la mitad de la condena o algo más. ¿A dónde va a parar? ¿Quién les hace un seguimiento? ¿Por qué la policía no va al patronato de liberados, agarra un listado de los últimos tipos que fueron liberados, mira sus antecedentes y va a verificar la policía, porque no hay asistentes sociales para hacer ese seguimiento, la policía, si esos tipos están en el domicilio que declaran, si trabajan o no trabajan realmente, de qué se ocupan, de qué viven? Claro. Porque ahí podemos tener también posibles sospechosos. Y no estamos violando ningún derecho humano, que no me vengan con eso, porque el seguimiento, por ley, lo tienen que hacer. Y si los tipos no cumplen con estar en el domicilio que están, si no trabajan, y bueno, tendrán que volver nuevamente adentro como lo especifica la ley, porque salen bajo determinadas condiciones que deben cumplir. Por eso, Jorge, es una buena oportunidad para decirle a la gente que el miércoles, ¿qué fecha estamos? Miércoles es 16. Miércoles 16 a las 18 horas, en el mismo lugar, en la plaza de Florencio Varela. Ahí se convoca otra vez para una nueva marcha y se está pidiendo que asistan, que concurra la gente, porque es una buena oportunidad como para estar reclamando nuestros derechos, digamos. Todo aquel que pueda llegar a ir y llevar a un amigo, un familiar, lo tiene que hacer, porque la verdad que estamos viviendo una ola de robos, de arrebatos, de muertes que es intolerable. Esto no se aguanta más. Por eso queremos recalcar esto. Miércoles 16 de abril, 18 horas, en la plaza de Florencio Varela. Ahí se está juntando la gente, también ahí cerquita de la iglesia de San Juan Bautista. Ahí se está juntando a las 18 horas para ir otra vez a la comisaría segunda, donde está el comisario Walter. No van a la comisaría segunda, no. Ajá. Todavía no está definido dónde eso no van, está pero creo definido. que solamente se hace la marcha desde el municipio a la distrital, no tiene nada que ver acá la comisaría segunda, Sí. a la distrital, y van a hablar los familiares de Blanca Troncoso, los hijos, Bien. la nieta, es decir, van a hablar durante la marcha. Es una marcha pacífica que no tiene otro objetivo que el de pedir mayor seguridad y justicia, que no se queda con
con el último discurso de Pereira, el que les hizo a los familiares de Blanca Troncoso, porque en realidad hay cosas que él dijo que lo han reflejado algunos diarios donde dice que el poder político controlaría las comisarías. En realidad eso es una mentira, el poder político no controla nada, no puede controlar una comisaría bajo ningún punto de vista. Lo único que puede hacer cuando un comisario les parece que no hace lo que ellos quieren es pedir el cambio de comisario, eso no es un control. Un control es otra cosa. No le puede fijar pautas de funcionamiento a la policía el Poder Ejecutivo Municipal, bajo ningún punto de vista. Así que eso es una mentira. Lo que sí creo que hace bien Pereira, me parece en cumplir, vamos a ver si cumple, con la atención psicológica de la familia de Blanca Troncoso y con el asesoramiento legal para que se impulse la causa, porque si no tenés asesoramiento legal, es decir, si no tenés representante legal, la causa empieza a paralizarse y termina siendo archivada, como ha pasado muchas veces en Varela, ¿no? Sí, bien, Jorge. Me enteré que también el intendente los atendió a los familiares. Estamos en el aire, José. Una vez más, muchas gracias, José Amarillo, nuestro operador técnico. Alternativas, y vamos a pasar a otro tema que estuvimos hablando. El sábado pasado estuvo Walter López, un dirigente social, que me estuvo informando en la semana que acerca de que su proyecto de urbanizar tierras casi está llegando a un final feliz, si se quiere, porque estuvo junto a Mancia Báez, hoy concejal del Frente para la Victoria. Parece que le van a dar la oportunidad de conformar ese proyecto de urbanización en donde propone, no quieren, él dice que no quiere que le regalen ninguna tierra, simplemente quiere a pagar, en una propuesta de ir pagando un terreno, y bueno, el sábado pasado estuvo acá y acerca de las tomas de tierra y cómo es este asunto de algunos artículos legales. Jorge Dilloya tenía una información para poder brindarle cómo es esto de las tomas de tierra y cómo se mueve todo esto, Jorge. Bueno, a ver, voy a aclarar dos cosas. Yo no soy abogado, fui estudiante de abogacía en su tiempo, soy analista político, por lo tanto conozco de muchos temas, pero me llamó la atención algo que dijo Walter López, lo estuve escuchando, y yo creo que por acá nosotros lo que tenemos que aclarar es que la radio no promueve la toma de tierras. Es decir, Walter López tuvo su derecho de expresión, de hablar, de explicar lo que a él le parecía. Yo lo escuché del otro lado como un oyente común y lo que vi que él decía que estaba amparado por el Código Civil para la toma de tierra. Bueno, yo me veo en la obligación de decir que eso es una total mentira, porque el Código Civil no ampara a nadie que tome ilegalmente un bien inmueble. El Código Civil establece en varios artículos dos cuestiones. Lo primero que determina es qué son las cosas reales, es decir, qué es una cosa mueble, qué es una cosa inmueble. En el caso de la cosa mueble, estamos hablando de algo que no está adherido al piso, que se puede mover, una mesa, por ejemplo, una silla, un televisor, una PC, eso es una cosa mueble. Es un objeto también. También habla de los objetos, por ejemplo, los objetos que uno puede perder o puede olvidarse abandonado en una plaza, un anillo, dinero, una radio, un celular. Tampoco el olvido significa que el otro que lo encuentra sea dueño de esa cosa, ¿sí? El que lo encuentra tiene derecho a percibir una indemnización, ¿sí? Pero en el momento que lo toma, por haberlo encontrado, no entra en posesión de esa cosa, sino que lo que entra es en una custodia de la cosa que encontró. Si se quedara con ella, está cometiendo un delito, porque si aparece el dueño, lo tiene que reintegrar y tiene el derecho de pedir que sea indemnizado con un porcentaje del valor de esa cosa. Acá estoy hablando de una cosa mueble, como lo especifica el Código Civil. Una cosa inmueble es algo que está fijado al piso, o es algo natural. En el caso de la tierra, que es toda una, es natural. Y no es como dijo Walter López, que la tierra nos pertenece a todos los argentinos. La tierra
pertenece al Estado argentino, toda aquella donde el Estado tenga potestad, tenga títulos válidos. El resto de esa tierra, si bien es del Estado argentino también, tiene lo que se llama la propiedad particular, que es aquel que la compra legalmente tiene un título legítimo, es decir, se divide en dos cuestiones. Ahora, ¿qué pasa con las propiedades inmuebles, tengan o no adherido cosas al suelo, o el suelo, hablemos del suelo en el caso Walter López de los terrenos? Ningún terreno teóricamente estaría abandonado, siempre hay algún dueño, algún heredero que tiene derechos y títulos legales sobre esas tierras. Por lo tanto, si yo voy y lo tomo, no soy el dueño, tengo una posesión transitoria que, si aparece el dueño y me reclama, tengo que devolver esa posición transitoria. Para que yo tome una posición, esto está en el Código Civil, en el capítulo de los derechos reales, donde se especifica cómo es el tema este, no solo de las tierras, estamos hablando de bienes inmuebles, que es mucho más que hablar de las tierras, pero yo estoy hablando en este caso, más que nada, quiero explicar el tema de las tierras que están peladas, es decir, aquellas tierras que no están ocupadas en forma permanente. Si la tierra estuviera abandonada, de acuerdo al Código Civil, pasarían a ser propiedad del Estado nacional, del Estado provincial o del Estado municipal, pero también previo a un trámite legal que debe hacerse para que pase al patrimonio del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir claramente que el Código Civil no avala bajo ningún punto de vista ni respalda la toma de tierras de ninguna clase, porque eso es ir contra el artículo constitucional que defiende en nuestro país la propiedad privada, ¿sí? La única forma legal de tener un terreno es que me lo vendan, que lo compre, lo pague y llegue al título legítimo, sea como sea. El otro abandono que habla el Código Civil es el abandono que puede hacer el dueño de una tierra en forma voluntaria a favor de otro. Es decir, voluntaria significa sin presiones. ¿Por qué? Para ser más claro, si un terreno está alambrado, caso de Villa Argentina, y se mete un montón de gente, corta los alambres, está cometiendo un delito, está ejerciendo una presión. Si aparece el dueño y lo amenazan, está ejerciendo una presión. Por lo tanto, lo que mencionó Walter López de que él está amparado por el Código Civil y el Código Penal, no es así. Porque si cometés un delito, el Código Penal justamente lo que tipifica son las distintas categorías del delito y las penas que corresponden. El Código Penal bajo ningún punto de vista habla de que una toma de terreno sea legal, sino todo lo contrario, fija penas a conductas que son que están fuera de lugar, digamos, ¿no? Sí. Acerca de eso, vos fijate que el diario La Colmena saca una nota donde dicen: continúan las políticas de urbanización comunitaria. La Municipalidad de Florencio Varela informó que en el marco del proyecto Prácticas Populares de Urbanización Comunitarias que lleva adelante el Consejo de Tierras, se llevó a cabo una charla con jefes de hogar de familias integradas a la iniciativa, a fin de dar soluciones habitacionales y construir el barrio participativamente, digamos, donde hacen participar a la familia. La jornada se realizó en la parroquia Nuestra Señora de Luján, sede legal de la cooperativa 23 de noviembre, Construyendo Futuro, a fin de llevar adelante definiciones colectivas sobre el funcionamiento interno en el marco del reglamento que establecerá los derechos, responsabilidades y obligaciones de los asociados. Digamos, esto es lo que saca el diario La Colmena acerca de cómo estos proyectos de urbanización comunitaria se llevan adelante. El Consejo de Tierras es el que lleva adelante esto. Bueno, ahí hay un... integrados por representantes de la comuna, ¿no? Correcto. Ahí hay digamos, se ha formado una especie de grupo de trabajo entre ONG, vecinos y un ente oficial. Sí. Desconozco cuál es el tipo de urbanización o el proyecto, porque no lo dan a conocer, así que no sé exactamente de qué se trata, pero me imagino que será reparación de calles, pavimento, colocación de luminaria y ese tipo de cosas. Y acá vuelvo nuevamente a lo de Walter López.
Sí. En los carteles que ellos tenían en la ocupación del predio frente a la plaza del municipio, reclamaban que se lleve adelante el proyecto de urbanización del grupo de Walter López. Claro. Nunca dio a conocer de qué se trata ese proyecto de urbanización. Entonces, uno no puede hablar de proyectos si no los da a conocer. Lo primero que hay que dar a conocer es qué proyecto de urbanización propone y dónde. Puede hablar con... Ideado y escrito. Claro, sí, no. Ideado y escrito. Uno lo puede hablar, pero lo también lo tiene que tipificar. Un proyecto en realidad es una idea llevada al papel, claro. con diversas tareas, programas a ejecutarse en determinadas fechas. ¿sí? Claro. Ahora hay que ver de dónde salen los fondos, quién lo hace, cómo lo hace. Me imagino que se acercó a una concejal del Frente por la Victoria, debe haber sido para llevarle el proyecto. Bueno, hay que ver si el proyecto tiene viabilidad, porque en realidad el Consejo Deliberante lo único que hace mediante una ordenanza es avalar, pero no presenta un proyecto. El proyecto lo presenta el Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante lo puede avalar o no. Así que ver a Mancia Bae, no ver a Mancia Bae, por ahí le puede servir para agilizar, si el proyecto es viable, con el Ejecutivo Municipal, llevar adelante algún tema de urbanización. Tampoco sé si ellos están, digamos, ubicados en una zona donde están todos juntos y conforman un barrio, o él está pidiendo proyectos de urbanización para distintos barrios. Sería imposible en un municipio que hoy está prácticamente quebrado, que está pagando con mucho atraso a los proveedores, según las informaciones que hay, que tiene problemas. Entonces, bueno, tiene problemas, pero va a ser un festival del chamamé. Seguimos adelante por un lado con gastos que me parece que cuando un municipio tiene problemas habría que minimizarlos un poco, pero bueno, son cuestiones políticas. Lo que me parece que no está claro lo de Walter López. Yo creo que Walter López, como dirigente social, tiene que cobrar de cara a la sociedad de Florencio Varela, es decir, anda al diario Varela al Día, anda al diario La Colmena, anda al diario Mi Ciudad o al que se te antoje, y da a conocer tu proyecto, pedí que lo publiquen, así todos sabemos de qué se trata, porque si no yo en realidad estoy hablando por hablar también, es decir, no conozco el proyecto de López, entonces por lo tanto no puedo decir es bueno o es malo. Lo único que digo, que me parece que no hay tal proyecto, porque vino acá pero tampoco dijo nada sobre eso. No, se ve que lo tiene ideado, se ve que, qué sé yo, acampa para poder decir acá estoy y denme bolilla, ¿no? Para decir estoy presente, quiero tierras para mi gente, no sé. Bueno, pero no es la primera vez que Walter López toma el bulevar de la avenida San Martín o toma la plaza. Que yo tenga memoria, por lo menos ya van 4 veces en 4 años que hace exactamente lo mismo, y que, bueno, de repente levanta porque él consigue llegar a un pequeño acuerdo. No sé si le daron un terreno o dos a algunos de los que están ahí, si los anotaron en un listado, no sé qué tipo de arreglo hay, pero a mí claramente me gusta decirlo, yo los acuerdos por debajo no me gustan. Claro, a mí me parece que si hubo un acuerdo, hay que darlo a conocer, porque los acuerdos que se hacen con López, sea darle tierra, sea darle subsidio, que los tienen, son acuerdos que los terminamos pagando todos los varelenses. Entonces todos los varelenses tenemos que estar informados de qué se trata. Pues si no, hay que pensar que ejerce presión por intereses particulares, y cuando los logra levanta carpa, como quien dice, pero a la vez lo que está haciendo es utilizando a su propia gente, porque cuando nosotros nos acercamos vemos que siempre son los mismos los que están ahí. Aparte que queda todo arruinado el bulevar también, es decir, no sé, la protesta me parece que está bien, pero cuando la protesta es justa. Ahora cuando queremos todo de arriba, todo gratis, bueno, en Varela tenemos miles que necesitan terreno, que necesitan trabajo y un montón de cosas. Bien. Yo mismo tengo hijos que lo necesitan y no los pido. Ni mis hijos tampoco van a hacer una cosa de esa, porque bueno, no están formados de esa forma, ¿no? Sí, es así, Jorge. Bueno, pasó la semana, tuvimos un paro a mitad de semana, y acerca del paro, ¿cómo viste el paro, Jorge, vos? Totalmente, un domingo parecía, ¿no? Sí. Yo salía a la calle y parecía un domingo, no había nadie. Bueno, yo me dedico a estudiar con el paro. En realidad, el paro tiene su trasfondo político también. Tiene dos cosas. Por un lado, hay un reclamo que es justo, que es el no pago de ganancias, porque yo nunca vi
que uno que trabaja tenga que pagar de su sueldo encima porque le pagan un sueldo. Es decir, vos trabajás, ganás un dinero y tenés que entregarle parte de ese dinero de tu trabajo al Estado. Es para mí una exacción ilegal. Entonces, en eso yo estoy de acuerdo con el paro. Pero también estoy de acuerdo que el que quiere ir a trabajar, que lo dejen ir a trabajar, ¿no? Claro, que no, claro. Lo que no estoy de acuerdo es cuando el paro tiene un tinte político. ¿Y por qué digo tiene un tinte político? Porque lo que se juega en el fondo de todo esto, vuelvo a lo mismo que es mi fuerte en análisis, es la lucha del poder. Y en este caso el poder sindical, ¿por qué? Perdieron de sus obras sociales millones de pesos, Sí. que se los expropió, diría yo, el Estado, y que los utiliza el Estado. Entonces el paro en el fondo lo que tiene, especialmente Barrio Nuevo Y Moyano. y Moyano, entonces especialmente lo que están buscando es recuperar ese dinero. Ahora Moyano en realidad, bueno, tomó una fuerza que se la dio el propio kirchnerismo. Ellos lo hicieron fuerte y ahora lo tienen en contra. ¿Cómo lo paran? No sé, les paraliza el país como quiere. Lo pueden parar si tenemos más trenes de carga, que transportan la carga por tren y no por camiones. No sé, es una forma, pero va a llevar mucho tiempo. O sea, Moyano, con un paro también lo que hace es perjudicar el país. Sí, Perjudicarnos a todos. está claro que fue un paro totalmente político para buscar un arreglo, si se quiere, porque de verdad es eso, porque a más de uno habrás escuchado, yo no fui a trabajar porque no tenía medios, y es verdad, uno tiene que trabajar porque en la situación que estamos viviendo esta inflación, no pueden vivir de esta manera. No, es imposible, pero a ver, no me voy a meter en el tema económico, que también es otra de las cuestiones que la entiendo bastante bien. Sí. Pero cuando decimos la inflación no se frena, y no se frena porque siguen emitiendo. Es decir, cuando vos emitís y largás más circulante, la gente mantiene un cierto poder adquisitivo, pero por el otro lado, el Estado lo que hace también es aumentar impuestos, porque hace un doble juego. Es decir, por un lado a vos te trata de mantener de manera tal, es decir, trata de mantener la demanda de productos, ¿sí? Por el otro lado, con los impuestos encarece los insumos básicos de esos productos, entonces el comerciante especula, a su vez aumenta los precios, no hay controles sobre eso, y es todo un círculo vicioso que no termina nunca. Pero el tema central es la mala política económica, y el tema central también es que cada vez tenemos menos reservas, vamos perdiendo cada vez más reservas. Esto va a seguir mal, yo por lo menos pienso que va a seguir mal. Tenemos que ver muchas cosas. Acá, por ejemplo, tenemos que ver las provincias con sus presupuestos desfasados, los municipios, los fondos que no se pagan a las obras sociales y a la farmacia por los medicamentos, y que el ANSES los utiliza para planes sociales y para mantener cierta gobernabilidad del Estado. Es decir, hay un montón de cosas. Hoy hablaba con un farmacéutico y me contaba que de 50.000 pesos que ellos se están bancando con el PAMI hace 6 meses, recibieron este mes un pago de 1.900 pesos. Están atrasados con la farmacia en forma específica 6 o 7 meses. Y con las obras sociales peor, porque el farmacéutico no recibe el dinero directamente, sino que lo recibe primero la obra social, después va al farmacéutico y encima con descuento. Es decir, hay una cadena de corrupción, hay una cadena de mal uso de los fondos públicos, hay una cadena donde se saca plata de un lado para poner en otro, y bueno, todo eso a la economía le hace mal. ¿Y termina en dónde? Termina donde terminó siempre, paga el pato el más pobre, el que siempre pagó el pato, el que no puede surgir, el que el Estado se llena la boca y quiere hacerlo levantar de donde está y no se puede levantar nunca, es el más pobre, Raúl. Sí. Es el que no tiene hoy para un kilo de pan. En eso, y en la gaseosa 120 pesos. No, mirá, Dos personas. conviene más comprarte un kilo de carne picada y hacerte los patis en tu Claro. casa. Ya que hablamos sobre este tema de pati y carne, te cuento una cosa, ¿no? Los precios de las famosas carnicerías del Rey de la Carne. Ajá, sí. Tenemos una en Varela. Sí. Bueno,
Yo fui al Mercado Central también la vez pasada, entonces dos cosas. Al Mercado Central no van todos y los precios son igual que los de tu barrio, salvo la fruta, que es lo único más barato, y que vos podés comprar un montón de fruta, pero te dura 3 días en tu casa porque es fruta que ya está semi-madurada, Claro, y vos al tenerla 2 días, pues no la podés congelar, se te empieza a podrir, no es conveniente el Mercado Central, pero no van todos tampoco. En el caso de Rey de la Carne, en Varela tenemos una carnicería. Esa carnicería vende a un precio que está 10 pesos más abajo de cualquier otra carnicería, aproximadamente, entre 10 y 15 pesos. Sí, La sí. carne, te digo, no la comen ni los perros, ni los perros. Yo compré para mi hija, que de vez en cuando le llevo, bueno, me gasté unos pesos en churrasco, osobuco, colita de cuadril. Sí. El osobuco la primera vez lo tuvieron que hervir 2 horas. ¿Sabés quién lo terminó comiendo? El perro. No lo pudieron comer. Me imagino. La carne picada, cuando la terminaron de cocinar, era grasa. No había más grasa que carne picada. Ah, Los churrascos también se los comió el perro. Entonces, toda esta propaganda que se hace, la carne más tierna y qué sé yo, es una mentira. Es toda una mentira. Y lamentablemente el pobre que busca eso cae en hacer un gasto que después no le Vos sabés reditúa. que yo una vez sola pasé por Constitución, había salido esto de carnes para todos, que yo pusieron en Constitución carnicería por todos lados y cola había. Había cola y hice la cola para comprar carne. Después empecé a averiguar. Y no, y yo llevé, algunos me decían que se podía comer, otros no, mirá, es dura. Otros me decían, no, se puede comer. Y en ese que se puede comer me quedé en la duda, digo, no puede ser tan barato esto. Algo tiene que tener. Y bueno, el algo es menor calidad, no Sí. se puede comer, porque no se puede comer, terminás dándoselo a los perros, como decís vos, y es así. Entonces, y todavía vos ves gente que hace cola para comprar esa carne. Y bueno, pero la gente humilde, la que no puede, la que no intenta, es decir, la que no puede, porque si yo... Hacen cola, Raúl, porque no les alcanza la Claro, plata. Mirá, claro. yo he visto carnicería, no voy a dar nombre, ¿no? Sí. Bajo ningún punto de vista, porque no es el hecho, pero hay controles bromatológicos que no se hacen sobre la carne picada. No se puede vender tener carne picada ya en la bandeja. Sí. Vos vas a encontrar carnicería que tienen carne picada, que es mitad grasa, mitad carne picada. Cuando mirás el color, tiene un color rosado fuerte que no es natural de la carne, está llena de surcito, y eso es veneno. Sí, hay que decirle a la Es gente... una porquería. A mí me enseñaron a hacértela picar la carne. Comprás sí, el tenés corte que- que vos quieras y hacértela picar. Claro, compras el Claro. pedazo, lo haces picar, y ahí sí. Pero, a ver, esto es una falta de control también. No le voy a echar la culpa a bromatología porque no tienen la gente suficiente, pero en realidad el municipio eso lo sabe, Sí. los carniceros saben que no está permitido tener la carne ya picada, que la tienen que picar en el momento, pero bueno, todo se permite. Una última cosa más. Sí. Hay lugares donde venden la carne buena y un poco más económica, pero solamente digo eso, hay lugares, porque en realidad diría, si quieren que le haga la propaganda, que te sponsoreen el espacio de radio. Que colaboren como hacen algunos amigos. Bueno, Claro. llegamos a la hora de la radio, 13 horas de este sábado. Se me olvidó la fecha, sábado, se me hizo una laguna. Abril. Abril 12. 12 buena cara. Gracias, José. Estamos en el aire otra vez y bueno, contamos con la presencia del vicepresidente del Consejo Deliberante, con Dardo Tonelo, que le hicimos esperar un poco, está un poco enojado, me mira un poco mal, pero bueno, le dije, no te vi por el vidrio, me dice, bueno, disculpame, Dardo, te pido disculpas de verdad porque hace media hora que estuviste esperando ahí, me dijiste 2:30 estuviste. No es que no teníamos fe de que vengas, sé que sos un tipo sincero y cuando das tu palabra la cumplís. Te pido disculpas, en serio, en el aire, en lo público. Más no puedo hacer, decirme. No, primero te agradezco la invitación a participar de tu programa y, Sí. y poder estar nuevamente en esta radio, donde siempre he sido recibido muy afectuosamente y donde siempre he tenido en todos los programas que he participado absoluta libertad de opinión y además
no hacía falta que me pidas disculpas al aire, porque ya me habías pedido disculpas en privado y con eso era más que suficiente. Pero como para que quede grabado, porque para tu cumplimiento, que me dijiste 2:30 llego, 2:30 llegaste, digamos, Dardo, estábamos hablando con Jorge Disoya del tema de la seguridad, que es lo que más nos está preocupando a todos los varelenses, y bueno, está pasando en todo el país, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa lo que pasa en Florencio Varela. Y notamos que después de las marchas que se están haciendo, y vemos los diarios, que esto continúa de una manera y nos preguntamos, del lado del Frente Renovador, ¿qué propuesta tienen ustedes o qué idea tenés vos en decir qué se puede estar haciendo acerca de un proyecto alternativo, si lo tienen, de decirle a la gente, ¿qué podemos contar con el Frente Renovador, Dardo? Bueno, en primer lugar, como vos bien decís, la inseguridad es la preocupación más grande de todos los bonaerenses y además en todo el país. Esto lo reflejan todas las encuestas de opinión, muestran que el problema que más preocupa a los argentinos, y en el caso de los bonaerenses también, es la inseguridad, incluso bastante por encima del segundo tema que más preocupa, que es la inflación. La situación en que estamos es realmente muy grave. El hecho de que el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, haya tenido que decretar hace muy poquitos días, el sábado pasado, la emergencia de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, es el reconocimiento expreso del rotundo fracaso de su gestión de gobierno en materia de seguridad. Y digo de su gestión y no de su política porque está claro que el gobernador Scioli nunca ha tenido una política para la seguridad pública. Además, las medidas que ha anunciado el gobernador, en algunos casos son cosas que ya hace mucho tiempo se le venían reclamando, mucho tiempo, con lo cual es bueno que haya tomado algunas medidas, aunque es tardía, pero siempre mejor tarde que nunca, pero debe haberlas tomado hace mucho tiempo. Por ejemplo, esto de que ahora va a aportar como un recurso extraordinario a través del Banco Provincia 600 millones de pesos extras para volcar al equipamiento de patrulleros, chalecos, antibala, armamento, municiones. Esto es algo que tiene que ver con una cuestión central, que son los recursos. La provincia de Buenos Aires necesita más recursos aplicados a la seguridad, como también a otros temas trascendentes como es educación y salud pública. El problema acá no se va a resolver con esos 600 millones, pero el problema de fondo es que el gobernador nunca en sus 6 años casi medio de gestión fue a reclamar a la nación, al gobierno nacional, al gobierno de los Kirchner, los recursos que la provincia de Buenos Aires perdió cuando en el gobierno de Alfonsín resignó varios puntos de la coparticipación federal. Y además, parte de esa pérdida se recuperó cuando Duhalde llegó al gobierno de la provincia a través del famoso Fondo del Conurbano, que era equivalente al 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias. Y ese 10% era una transferencia automática diaria que llegaba a la provincia. Y en aquellos tiempos representaba 700 millones de dólares por año. Es decir, prácticamente 2 millones de dólares por día. Hoy, si habláramos de eso, estaríamos hablando del orden de los 7, 8 mil millones de pesos. Y que estimo que con lo que hoy se recauda el impuesto a ganancia todavía debería ser más de esa cifra. Muy bien, el gobernador Scioli, en su permanente, digamos, resignación frente al kirchnerismo, en su permanente alineamiento incondicional, primero con Néstor Kirchner y ahora, desde que falleció Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, nunca fue a reclamar lo que a los bonaerenses nos corresponde. Y esto es el primero que tenía que haber hecho, porque la primera obligación del gobernador es defender los intereses de sus representados, de quienes lo eligieron. Claro. No podemos estar acá pensando que
600 millones del Banco Provincia van a resolver este tema. No lo van a resolver. Y fíjate vos, fíjense Jorge, Raúl y los oyentes, cómo ha venido apretando el gobernador a los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires. Ya no saben de dónde sacar un mango. Están rascando el fondo de la lata. Como decía el otro día un contador amigo, le sangran los dedos de rascar el fondo de la lata. Entonces ponen impuestos, inventan más impuestos, esquilmando a los bonaerenses. ¿Por qué no va Scioli se planta como corresponde frente al gobierno nacional a exigirle lo que por derecho nos corresponde a los bonaerenses? Y él se resignó a que el gobierno nacional no le dé los recursos que nos corresponden por su alineamiento, porque es un obediente soldado de la presidenta, porque quiere garantizar su candidatura a presidente con el apoyo del gobierno nacional, y esta es la situación que terminamos pagando el costo todos los bonaerenses, porque acá, si la seguridad, como decíamos, es sin ninguna duda el principal problema de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, lo sufrimos todos los días, porque vos estás preocupado por tu mujer, por tus hijos, por tu mamá, siempre estás, si tu mamá, como en mi caso, una jubilada de 85 años, va al banco a retirar dinero, está pensando si no se van a aprovechar de que es una persona indefensa y para robarle lo que la lastimen, que después por ahí ya no se puede recuperar por una razón de edad, o que a tu hijo por robarle, no sé, la campera o por manotearle el celular, le terminen lastimando, matando. Ya no puedes estar tranquilo ni siquiera dentro de tu propia casa, porque estás en tu casa durmiendo y no sabes si no te rompen la puerta, la reja, la ventana y se te meten adentro. Entonces, esto requiere de recursos muy importantes. Y el gobierno nacional, que se la pasa mirando para otro lado, diciendo, el problema de la seguridad es un problema de las provincias. El problema de las provincias no es un problema de los argentinos y en el caso nuestro parte de los bonaerenses. Y si el gobernador no lo puede resolver, el gobierno nacional tiene la responsabilidad de involucrarse en el tema y no decir, este es el problema más grave, el que más preocupa a todos los argentinos, pero yo no me hago cargo porque que se ocupen las provincias. Y siempre tenemos esto de las marchas y contramarchas, por eso digo, nunca hubo un plan. Es decir, el gobernador Scioli nunca tuvo una planificación para la seguridad. Ahora, en esto de ver qué hacemos para cómo salimos del paso frente a las críticas, a la movilización de la gente, ahora vuelven, ¿no es cierto?, reflotan la vieja o el viejo sistema que había impuesto Duhalde de los comandos de patrulla. Además que le ponen otro nombre, comando de prevención comunitaria. Volvemos a algo que ya fue, ¿cierto? Es decir, falta imaginación, faltan ideas nuevas. Es decir, no se plantea decir, bueno, si vamos a hacer algo, vamos a hacer una reestructuración del sistema de la seguridad en la provincia, de una reorganización de la policía. No, vamos a ver parches. Ahora hablo de los comandos. Y uno se pregunta, los comandos, ¿de dónde van a salir los patrulleros? ¿Van a traer todos patrulleros nuevos? ¿Tienen los recursos? ¿O van a empezar a sacarle patrulleros a las comisarías para armar el comando? ¿Y el personal de dónde va a salir? Porque además armar un comando significa armar una nueva estructura administrativa, porque el comando va a tener su jefe, va a tener su personal administrativo, claro. Porque tiene que estar el que atiende la radio, el que atiende los llamados por teléfono, el que escribe, porque en cada turno va a tener gente que escriba porque las novedades, detuvieron a una persona, la trasladaron a una comisaría, tiene que constar en los registros del comando. O sea, hay que armar otra unidad administrativa. Después el personal. ¿Cuánto personal va a tener el comando de patrulla? Porque si va a cubrir las más de 30 cuadrículas que hay en Varela y la tiene que cubrir 3 turnos, entonces, todo ese personal, ¿de dónde va a salir? O le vamos a sacar a las comisarías para proveer al comando de patrulla, que es lo que muy probablemente termine pasando. Claro. Porque ¿dónde están los policías que van a cubrir hoy? Hablaba el otro día el ministro, o en el anuncio que hizo el ministro Granado, habló de 500 cuadrículas. Se entienden esos 12 municipios donde ahora va a funcionar en primera instancia el comando. Muy bien, 500 cuadrículas, son 500 patrulleros como mínimo, de mínima, a un patrullero solo por cuadrícula son 500 patrulleros. En el caso de Varela, supongamos que hay que cubrir 35 cuadrículas, son como mínimo 35 patrulleros, pero arriba de cada patrullero son 2 personas. Mínimo, sí. Mínimo, por 3 turnos. Entonces,
¿De dónde va a salir ese personal? Porque no es que tienen guardado en un ropero los policías y lo van sacando cuando lo necesitan. ¿De dónde va a salir? Porque uno que ve, cuando el año pasado egresaron de las escuelas de la policía en la provincia, se habló de 5.000 nuevos policías, ¿no? Que yo creo que además no están suficientemente preparados ni entrenados. Sí, sí, sí. Pues son cursos a veces muy breves y no son cursos suficientes para capacitar a alguien que va a ser responsable de cuidarnos y aparte responsable de portar un arma de fuego y autorizado a utilizar el arma de fuego a su criterio según las circunstancias. Muy bien. Ahora, se dijo que esos 5.000 policías iban a ir a las comisarías a incrementar el número. Ahora resulta que cuando el gobierno nacional anunció que se llevaba por lo menos la mitad de la gendarmería, dijeron, bueno, no hay problema, porque los gendarmes que se van los cubrimos con la nueva policía. Bueno, entonces cubran los gendarmes. Y ahora estos mismos son los que van a ir a los comandos de patrulla. Entonces, no es serio de ningún punto de vista. Y no es serio cuando el gobierno nacional primero manda miles de gendarmes, porque llegaban las elecciones y había que mejorar la seguridad pública para que la gente los votara. Entonces, el gobierno de la provincia lo aceptó gustoso y después un día de buena primera dice nos llevamos los gendarmes. Entonces, esto no es serio. O sea, si vos vas a armar una política de seguridad, tiene que ser algo que vos lo proyectes en el tiempo, porque los resultados no los vas a ver ni en un mes, ni en 6 meses, y probablemente ni en un año. Lo vas a ver en el tiempo. Pero eso requiere, una política de seguridad requiere contemplar todos los aspectos que hacen la seguridad. Claro, requiere una planificación estratégica. Es decir, tiene que ver con la policía de prevención, con la policía de investigación de los delitos, tiene que ver con los distintos cuerpos que integran la policía, la función, la misión, con el equipamiento, tiene que ver con la normativa. Una política de seguridad tiene que revisar la normativa y decir si esta normativa está bien o tenemos que modificarla. Tiene que ver cómo articulás con el Poder Judicial, tiene que ver cómo articulás con el servicio penitenciario. Por acá, otro de los temas. ¿Qué hacemos con, metemos preso al delincuente, en el mejor de los casos, que no son la mayoría de los casos? Por la mayoría de los casos el delincuente no va preso. Si no, miremos la estadística, la cantidad de personas detenidas frente a la cantidad de delitos que se cometen. Entonces, fue preso, lo juzgaron, en el caso que lo condenaron, muy bien. Si cuando termina la condena va a salir a cometer delito, obviamente el sistema fracasa. Y lo que es peor, hasta vemos que cometen delitos los que están cumpliendo la condena y que le dan salida transitoria. Le dan salida transitoria como parte del cumplimiento de la condena para facilitar su reinserción social, y resulta que muchos mientras están cumpliendo la condena, en esa salida transitoria van y delinquen. Entonces está claro que el sistema fracasa por todos lados. Bueno, ahí tenemos un caso típico, Bueno. Ariana Llamasare. Sí. Y todos los casos que vamos viendo día a día, que los que caen son tipos que tienen frondosos antecedentes, ¿no es cierto? Entonces algo está fallando del sistema, pero yo en el análisis que hago coincido contigo, ¿no? Yo creo que Scioli lo que metió fueron parches, no hay una política estratégica de seguridad y creo que no es suficiente. Yo apunto, cuando he escrito la última vez, hablé del nivel político, la responsabilidad del nivel político. Bueno, no estoy hablando del nivel político acá abajo, estoy hablando del alto nivel político que tiene que tomar las decisiones de modificar algunas leyes que acompañen todo lo que vos estás diciendo, porque hacer un programa y no hacer modificaciones de fondo me parece que tampoco sería tener un plan estratégico a largo plazo, ¿no es cierto? Sí, además uno ve que en esto que decía vos de los niveles de responsabilidad, hoy por hoy la responsabilidad casi exclusiva de la seguridad pasa por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero ya en el orden local, desde que se creó la policía, los comandos comunal, ya hay en un ámbito, ya también hay responsabilidad municipal en a cargo del intendente, porque ese comando de patrulla tiene que tener también una planificación en su funcionamiento. Y yo no veo claro, más el intendente nunca terminó de explicar, nunca llegó al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza que regule lo que es la patrulla comunal. Entonces la patrulla comunal no tenemos claro cuáles son los lineamientos, cuáles son las directivas. Es decir,
Entonces, yo creo que la patrulla comunal tendría que tener más claros sus objetivos, porque una cosa es si la patrulla comunal está en función de atender, digamos, prevención del delito, o también porque hubo un accidente de tránsito va la patrulla comunal, o porque hubo algún inconveniente en la calle que deberían atender a lo mejor los inspectores de tránsito va la patrulla comunal. Entonces no están claros los objetivos. Claro. Si la patrulla comunal está en función de prevenir hechos delictivos, no reprimir, porque si bien en cada camioneta va un chofer que es un personal civil contratado por la municipalidad, y va un policía de la policía bonaerense, que es un policía armado y está en servicio, no está planteado que la patrulla intervenga en la represión de los delitos. Pero si está en función de prevención, entonces que se dedique a ese tema, no de pronto a ir a atender si chocó un auto con otro auto y entonces va la patrulla comunal a cortar el tránsito. Me parece que no tiene que estar para eso. Me parece que tiene que estar enfocada a prevenir delitos, a lo que hace realmente a la seguridad de las personas y de sus bienes. Sí, yo creo que no se sigue un lineamiento no en está cuanto claro. a Ahora, la forma de trabajo. Está para su tratamiento en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el proyecto de ley creando lo que se denomina en ese proyecto las policías locales, que ahí sí van a ser policías armadas, como es hoy la policía bonaerense, pero que van a ser policías que van a estar dependiendo directamente de los intendentes. Esto está previsto para los municipios de más de 70.000 habitantes. De los intendentes va a depender, el intendente va a ser el que va a designar el jefe de esa policía, y esa va a ser policía de prevención, que va a tener que articular con la policía de la provincia de Buenos Aires. Ahora, todavía esto está discutiéndose el proyecto de ley, y una vez que se sancione, después habrá que ver todo eso cómo se instrumenta. Tendrán que aparecer los recursos y tendrá que organizarse esa policía. Pero un tema clave que va a tener que ver con esa policía, y que tiene que ver con la policía que tenemos actualmente, es lo de la formación y la capacitación. Yo lo que estoy viendo en estos últimos años es que los policías que uno ve muy jóvenes, que aparecen, aparecen en las comisarías, a veces uno lo ve caminando como patrullando a pie por la peatonal, aparte de ser muy jóvenes, dan cierta sensación de fragilidad, es decir, en la forma en que uno los ve, su conducta. Entonces, yo esta mañana recorría la peatonal, porque normalmente los sábados salgo a hacer caminatas largas, 10, 11 kilómetros, y eso le permite a uno ver, caminando se ve mucho más que cuando está manejando un vehículo, obviamente. Entonces, veo en la peatonal, vi dos chicas, policías, después otras dos, muy jóvenes, ¿no es cierto? Y las veo en una actitud que parecía más estar paseando por Monteagudo, como un vecino más, que ser policías que están de servicio en función de vigilancia. Uno los ve charlando, con el celular, con los mensajes de texto. Entonces yo no veo que estén ni mirando lo que pasa, ¿no es cierto?, atentos, ni siquiera en función de protegerse a sí mismos. No, es falta de adiestramiento y bueno, si lo vemos, si lo comparamos con las fuerzas de seguridad nacionales, vemos la diferencia. Por ejemplo, Prefectura o Gendarmería tienen 2 años de escuela, con estudios y con instrucción, con práctica de tiro, con una serie de cosas, con conocimientos también de procedimientos policiales, con conocimiento de lo que dice el Código Penal, es decir, de leyes para que se puedan desempeñar mejor, con conocimiento de los derechos que le tienen que leer también a los detenidos. Acá eso no sucede. Acá el apuro del gobierno de la provincia es tener gente en la calle sin preparación suficiente. Y bueno, el peligro que se corre es que cuando tienen que hacer uso de un arma, posiblemente la terminen utilizando mal. Es decir, están equivocándose demasiado, cosa que en otros lados no sucede. Lo otro es fundamental lo de la formación, porque eso es lo que le da la base al policía para todo el resto de su vida en servicio activo. En otros países, yo recuerdo cuando fui diputado que estaba abocado a los temas de la seguridad en el bloque, yo era referente en los temas de la seguridad, tuve oportunidad
en un viaje de ir a Estados Unidos, estar en el cuartel central de la Policía de Nueva York, poder intercambiar opiniones y tener información cómo es la preparación del policía. Por empezar, el policía tiene como mínimo 2 años de preparación, de adiestramiento, de entrenamiento. En segundo lugar, aunque el policía cumpla con ese y apruebe todos los cursos a los 20 años, hasta que no cumple 21 no le dan el arma, porque se considera, y yo comparto ese criterio, que darle un arma a una persona que vos le estás dando el arma y la estás habilitando a usarla, no es solamente una cuestión de entrenamiento de cómo se tira, ni cómo se carga, no solo una cuestión de preparación respecto en qué circunstancias se debe usar el arma, en qué circunstancias se debe abstener de usarla, etcétera, etcétera. Tiene que ver también con que esa persona tenga, por razones de edad, una madurez suficiente para estar en condiciones de portar y usar, llegado el caso, el arma. Entonces, no es lo mismo darle un arma de fuego a un muchacho de 18 años que a una persona de 21 años. Y ellos eso lo tienen en cuenta. Entonces tiene que ver todas estas cosas. Por supuesto que además son muy exigentes en cuanto a las condiciones físicas que tienen que tener. Y yo siempre sostuve que además hay que ser muy rigurosos durante toda la vida del policía en cuanto a las condiciones físicas. Porque no es lo mismo un policía que pesa 75, 80 o según su físico 90 kilos, que un policía que pesa 120, 130. Es decir, uno ve una persona cualquiera que es obesa, tiene dificultades para correr, tiene dificultades para trepar una pared, para subirse a un techo o para tirarse el cuerpo a tierra. Claro. Y esto tiene que ver que en situaciones límite, tener la condición física y no tenerla es la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, otra diferencia que encontramos. Por eso, perdóname, te quiero completar la idea. Entonces creo que acá tiene que haber todo, no solo ser mucho más exigente y riguroso con la preparación previa que el policía reciba de policía, sino que tiene que ver con ser muy rigurosos en todo lo que es durante la vida activa de ese policía, todo lo que tiene que ver con el reentrenamiento y por supuesto con la actualización permanente, porque la delincuencia va mutando en sus modalidades delictivas, en la forma de delinquir, en el objetivo de su delito, según cómo se le van dando las condiciones más favorables o menos favorables. Entonces vemos cómo va mutando el delito, cómo va mutando las técnicas con las que te roban un auto, o con las que entran a robar una casa, o las que van a asaltar un banco, o un transporte de caudales, o lo que fuere. Y eso necesita que el policía también sea, cosa que no ocurre, permanentemente, periódicamente, actualizado en todas estas nuevas modalidades. Yo contaba el otro día, hará un mes o menos, a un sobrino mío, que vive muy cerca de mi casa, o sea, vive en la zona céntrica de Varela, que se levantó a la mañana y el auto que había dejado arriba de la vereda, que lo deja ahí porque no tiene garage, le faltaban las 4 ruedas. Y dice, yo no escuché nada, las 4 ruedas le habían robado, así, de un saque. Bueno, la semana pasada, hablando con un amigo acá que tiene un taller muy importante dedicado a todo el tema de tren delantero, o demás, me decía, ¿sabes qué pasa? Yo no le contesto, lo conté después, porque me sacó el tema, me dice, mira, hay que ponerle la tuerca antirrobo en la rueda, dice, porque, ¿sabes qué pasa? Dice, en cuestión de segundos, hoy te sacan una rueda. Entonces me contaba cómo es la técnica, viene primero el chorro uno adelante con una llave tipo cruz, chiquita, y lo que hace es simplemente aflojarlo un toquecito nada más, simplemente aflojarlo un toquecito. Y después viene el otro, con una pistola de estas automáticas para sacar y ajustar ruedas. Que son además que, sí, pero estas no son neumáticas porque no va a venir con el compresor. Claro, no. Son unas que tienen una batería. Entonces la batería le alcanza para, en cuestión de segundos, te sacan las tuercas como nada, se cargan la cubierta y chau. Claro, te mueven el vehículo y saltan las cubiertas. Todo esto es un ejemplo de algo mínimo, menor, de cómo van modificando las técnicas. Hoy cuando vienen a una casa y te tiran abajo la puerta, utilizando elementos similares cuando la policía va a la policía, sí. Bueno,
va cambiando la metodología. Y además, cada vez la ferocidad, la violencia de los delincuentes es mayor. Entonces, esto requiere que la policía sea permanentemente actualizada frente a todas estas nuevas modalidades y formas delictivas. Por supuesto, y actualizado en cuanto a las modificaciones en los códigos penal, los códigos de procedimiento, porque si no, siempre vamos atrás y cada vez estamos más lejos del delincuente en vez de más cerca. Lo mismo actualizar el armamento, es decir, los delincuentes van teniendo armamento a veces muy sofisticado y muchas veces uno ve la policía con armamento que es muy anticuado, ni hablar que muchas veces hasta las municiones deben estar vencidas. Bueno, por ejemplo, lo que vos decís se lleva a cabo en las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad tienen capacitación permanente, tienen un control sobre el físico, control médico que lo tienen que hacer anual y control psicológico también por el uso del arma. Si llegado un momento dado que sobrepasan el peso específico por la talla que tienen, lo que hacen es, digamos, tienen también prácticas de educación física. Aquel que excede el peso lo pasan a retiro, porque ya no llega a tener las condiciones físicas para seguir en el servicio activo. Yo lo comparto. Yo digo que si un policía está excedido de peso, la condición física, lo que tiene que hacer es retirarlo momentáneamente del servicio activo, si es un policía que está en servicio de calle, y decirle, bueno, mira, tenés 60 días para, o 90, para readecuar tu condición física. La readecuás, volvés al servicio operativo. Sí, tienen un año. Cuando yo digo la importancia de que el policía se forme a lo largo de un curso de 2 años, porque además, ¿qué pasa? Y esta es una cuestión central. Alguien que entra a la policía y tiene que estar no 6 meses, como pasa ahora, 2 años, en ese tiempo también muchos de los que entraron van a desertar, porque se dan cuenta que no están preparados para la exigencia de la vida del policía, de la función del policía, que no es su vocación. Claro. Y esto es muy importante, porque para ser policía, además tenés que tener vocación, no es para cualquiera. Hoy se ha tomado como un trabajo más. Claro, porque sí, pero lo toman como un trabajo más y después evidentemente no pueden llevar adelante la función como corresponde porque no están, desde el punto de vista psicológico, espiritual, preparados, porque no sienten la predisposición, la vocación. Ser policía no es para cualquiera, es el único funcionario público armado, es el único funcionario público que tiene que enfrentar a los delincuentes que están dispuestos a matarlo. Entonces, esto tiene que tener vocación, no es para cualquiera, porque te pueden decir, mirá, Raúl, te vamos a pagar muy bien, mucho mejor que a los policías que están en actividad, para que sea policía, ¿por qué vas a decirle? No es para mí. No es para mí. Entonces, esto también tiene que ver cuando los cursos son cursos de 2 años, hay tiempo para que el que entró se vaya convenciendo de que realmente está para ser policía, claro, que eso es lo de él, o para convencerse de lo contrario, en bien de él y en bien de la sociedad. Claro. Por eso digo, hay muchas cosas, pero como siempre se está hablando de parches para salir del momento, porque claro, si el gobernador está ejerciendo su gobernación, primero pensando en la reelección que va a venir, y después está pensando en que quiere ser presidente, todo es a ver cómo en el momento salgo del paso para mantener una buena imagen frente a la comunidad. Y la comunidad necesita otra cosa, necesita que el funcionario esté pensando primero en los intereses de la comunidad, no en los de él personales, o sus intereses personales, digo, políticos. No, que piense en los intereses de la comunidad. Por eso acá uno no ve nunca que se encaren cosas a fondo, porque las cosas a fondo requieren tiempo, y por ahí van a requerir más tiempo que el mandato, lo que le falta de mandato al gobernador para que se termine. Y esto en el orden local, tenemos que empezar a poner mucha atención, porque cuando vengan las policías locales, como se llaman, o algunos le llaman policías comunales, pero la ley, el proyecto lo denomina policías locales, va a ser todo un tema muy importante. ¿Cómo va a ser la capacitación de esos policías? ¿Quién va a dirigir acá a esos policías? ¿El intendente? ¿Cuál va a ser el perfil de ese jefe de policía que va a nombrar el intendente y que va a requerir acuerdo del Consejo Liberante? ¿Cuáles van a ser las misiones y funciones? Que aparte esa policía la gente la vea como una policía que no
absolutamente transparente, honesta, que no tenga los vicios que lamentablemente la policía bonaerense, no en todos los casos, ni siquiera en la mayoría, pero que en muchos casos tiene históricamente. ¿Cómo hacemos para que esa policía garanticemos que no esté al servicio del intendente, sino que esté al servicio de la comunidad? Y que no terminemos que esa policía, el intendente después la utilice para reprimir a sus adversarios políticos. Y le digo esto porque durante la pasada campaña, la que terminó la elección del 27 de octubre, en mi caso, y al sector que yo represento, del Frente Renovador, nos tocó un par de incidentes donde, fíjense ustedes, porque yo tengo esta aprehensión de cómo se va a manejar la policía, después la policía local, porque nos pasó en 2 oportunidades que estaban compañeros, jóvenes, chicas, chicos, repartiendo volantes, haciendo publicidad de campaña, trabajando con los padrones, repartiendo la boleta, y a través de las cámaras de seguridad que deben estar para prevenir a la gente de los delincuentes, el centro de monitoría municipal los veía, entonces le dio órdenes a la patrulla comunal a que fueran a decirle a esos compañeros que no tenían no podían estar ahí, que no podían estar ahí, que no podían hacer esto o aquello. Entonces, por eso uno tiene esta preocupación de decir, ojo, porque no desvirtuemos una herramienta que hoy habría en la provincia de Buenos Aires, por lo menos hay un consenso generalizado. Si bien esta fue una propuesta que viene del Frente Renovador, de Sergio Massa de hace varios años, de crear las policías locales o comunales, hoy hay un consenso generalizado, tanto en la oposición como en el oficialismo, de crear esta policía. Entonces, es una herramienta que pensamos puede ser muy útil para prevenir los delitos, no después la desvirtuemos utilizándola con fines políticos y que lleve a que la gente después le pierda confianza, descrea, que eso es uno de los grandes problemas. Pero ahí a nivel local, cuando nosotros nos planteamos las múltiples causas que nos han llevado a esta situación de inseguridad generalizada, una de las causas tiene que ver con la pérdida de confianza de la gente común, del vecino, hacia la policía. Este es otro de los factores. Otro de los factores que ha colaborado a incrementar el delito. Bueno, el hecho de que la gente no denuncie muchas veces los delitos, de que la gente no confíe en la policía. Bueno, entonces todas estas cosas son muy importantes tenerla en cuenta cuando se crea algo nuevo, para, digamos, decirle, bueno, pongámonos a cubierto de todos esos déficits, de todos esos vicios, para tratar de que esto realmente funcione bien. Déjame preguntarte algo, Dardo. Hoy la gente, más allá que tiene el 911, ¿no? ¿De qué otra manera puede llegar a hacer una denuncia? ¿A través del 911 o hay otro mecanismo? Porque es cierto que en la comisaría ya no se toman denuncias. Sí, se toman denuncias. Es más, la policía tiene la obligación de tomar las denuncias. Si uno va a hacer una denuncia de un hecho, siempre que se trate de un delito, si uno va a denunciar algo que es porque tiene un problema con alguien, por ejemplo, maltrato de persona, sí. Lo que pasa es que cuando son casos de violencia familiar o violencia de género, normalmente la comisaría te deriva a la comisaría de la mujer, que es una comisaría especializada en todo lo que tiene que ver con violencia familiar y violencia de género. Ahora, si vos tenés un problema entre vecinos que no constituye un delito, por ahí llama a la policía y por ahí la policía viene para evitar que la cosa pase a mayores, pero no hay un delito para hacer una denuncia y que la policía te lo tome y haga un sumario. Ahora, siendo delito, cualquier delito que uno denuncie tiene la posibilidad de ir a denunciarlo a cualquier comisaría, te tienen que tomar la denuncia, te tienen que dar una copia de la denuncia y además te tienen que informar a pedido tuyo qué fiscalía va a quedar radicada esa denuncia. Y la policía lo primero que tiene que hacer, una vez que te toman la denuncia, es comunicarla formalmente a la fiscalía en turno y la fiscalía le dará las directivas de cómo tiene que actuar, si tiene alguna duda la policía de cómo actuar. Y si no, la policía ya sabe lo que tiene que hacer según el tipo de delito que se está denunciando. La otra vía para que cualquier persona que no quiere ir a una comisaría
porque dice, me tienen por ahí esperando 2 horas, porque por ahí no me van a tratar bien, o porque cualquier razón que pueda tener, justificada o no justificada, tiene la vía de ir a las fiscalías que están en la avenida Presidente Perón, La Fiscalía ahí, descentralizada, sí. frente a la vía, Sí, sí. donde está el busto del general Perón, en la casi esquina con la calle Pringles, Sí, sí, sí. y ahí las fiscalías tienen además, cuando uno entra directamente ahí, un mostrador, una oficina de asistencia a la víctima donde le toman la denuncia. O sea, vos querés denunciar un delito, vas ahí, decís, mire, yo vengo a denunciar un delito. Bueno, espere que lo van a atender, ahí te atiende una persona a la que le vas a exponer cuál es la situación tuya, qué es lo que vos querés denunciar, y te va a decir si constituye un delito, te van a tomar la denuncia. Incluso hasta te va a asesorar de qué tenés que hacer, cómo actuar, y le podés preguntar todo lo que Me quieras. parece que es mucho mejor que la gente vaya directamente a la Fiscalía descentralizada, digamos. No, Lo que pasa es que hay que tener en cuenta esto. Las fiscalías centralizadas están en un único lugar, ahí sí, de fácil acceso, en el sentido de que está en plena estación de Varela, prácticamente en la estación. Sí, sí. Pero a la mayoría de la gente, los vecinos de Varela, le quedan siempre más cerca una comisaría. Varela tenemos que, aparte de la comisaría de la mujer, hay 6 comisarías. Normalmente le va a quedar más cerca la comisaría para ir a hacer la denuncia. Va a llegar más rápido, va a haber más posibilidades de que la policía actúe inmediatamente, si hay posibilidades de actuar en lo inmediato. Claro. En cambio, si viene la fiscalía, vos tenés que tener en cuenta lo siguiente. Por eso el lugar natural de ir a hacer la denuncia a la comisaría. La comisaría funciona a las 24 horas, los 365 días del año. Vos podés ir a las 3 de la mañana, A las cualquier 4, hora. cualquier hora. Muy bien. En cambio, la fiscalía funciona de lunes a viernes, los días hábiles, no los feriados. Claro. No funciona sábado, domingo ni feriado, y además la fiscalía tiene un horario, atienden como es el horario judicial de 8 a 14. Fuera de ese horario, en la fiscalía está cerrada, más allá de que estén trabajando adentro, sobre todo la fiscalía que están de turno. Claro, tiene un horario, Pero sí. entonces, la persona está mucho más limitada en el horario y los días que puede ser atendido en la fiscalía a una comisaría que es en cualquier momento, a cualquier hora, todo el día. Pero a veces son hechos, más si es un hecho que requiere una denuncia inmediata. En otros casos puede que la persona diga, bueno, yo espero al lunes, espero a mañana en la mañana, voy a hacer la denuncia. Claro. También las personas, si hacen una denuncia en la comisaría y después consideran que no se está actuando, que no ve actividad, que cree que no se están haciendo las cosas bien, bueno, puede acudir a la fiscalía y hacer ahí su reclamo. Esto es importante porque es bueno que los vecinos tengan la mayor cantidad de alternativas posibles donde encontrar una respuesta del Estado frente a un hecho delictivo, ¿cierto? Claro. Sobre todo, y esto es importante que lo sepan, en el caso de violencia familiar o violencia de género. En ese caso, tienen la posibilidad de ir a la comisaría, si es un hecho urgente, va a intervenir la policía, y si no es urgente, le puede decir, mire, diríjase a la comisaría de la mujer, puede ir a las fiscalías, ¿no es cierto? Además, es importante que las personas que son víctimas de violencia familiar o violencia de género sepan que hay una ley nacional, que hay una ley provincial, entre paréntesis, puedo acotar que yo soy coautor de esa ley, y además que sepan que hay muchos mecanismos que le dan protección, que generalmente no se conocen. Entonces la gente no acude desde el hecho de, por ejemplo, los perímetros de protección que le prohíben al agresor acercarse, por ejemplo, a menos de 200 metros, 300 metros del hogar donde vive la persona maltratada o golpeada, del lugar donde trabaja, del lugar donde estudia. Es decir, además, en esto las fiscalías actúan muy rápidamente, a veces hasta diría con exceso, te diría, hacia el victimario, pero actúan muy rápidamente. Entonces es importante que la gente, las personas víctimas actúen, porque además la ley contempla no solo cuando se es víctima de agresión física, lo más común, digamos, golpes. La ley contempla
también como violencia familiar cuando se trata de violencia psicológica. También, es decir, la violencia psicológica puede ser ejercida de muchas maneras. No te doy plata si no haces esto o dejas de hacer lo otro, o te extorsiono con que si no haces esto me voy a llevar al nene, o mil cosas, mil cosas. Sí. Además, la ley considera violencia familiar no solo cuando hay un vínculo directo, es decir, la violencia entre esposos, concubinos, padres a hijos, entre hermanos, con los abuelos, los nietos y todo lo que es los vínculos familiares. Contempla también cuando hay relaciones personales, incluso que ya no existen, para ser un caso de la amplitud de la ley. Sí. Vos estuviste de novio, ¿cierto? Y resulta que te dejaste con tu novia. Tuviste novio 2 años, 3 años, te dejaste. O estuviste conviviendo en pareja, Sí. no estabas casado. Se separaron. Y ahora, como ella sale con otro tipo, vos vas y la presionás, la extorsionás o le pegás. Ajá. Aunque nunca hubo un parentesco entre vos y tu novia o vos y tu expareja, y aunque ya no tenés relación porque no conviven desde hace 1 año, 2 años, 3 años, en la medida que el hecho por el cual vos la agredís o le ejercés violencia psicológica o física, tiene que ver con aquella relación de familia, digamos, relación personal, íntima, claro. entra dentro de la ley de violencia familiar. Y se te son aplicables en ese caso a vos todas las herramientas que la ley le da a los jueces para que puedan proteger a la víctima. Sí, es así, Eduardo. Mira, el miércoles que viene hay una nueva marcha de la muerte de esta abuela de 66 años, tenía Blanca Troncoso, el miércoles a las 18 horas ahí en la Plaza de Florencio Varela. Y yo lo que noto es eso, yo la verdad que no tan solo a mí, creo que todos opinamos lo mismo, que el tema más interesante es la inseguridad, que algo hay que hacer, que es una psicosis, que nos estamos enfermando, que a todo esto trae también enfermedades, digamos, en la familia, por estar así tan sensible a esta cuestión, porque a mí me pasa, a mi familia, por mis hijas, yo tengo 3 hijas, y mi mujer se altera porque no viene a horario, porque le va ¿me entendés? Porque ya la robaron 1000 veces, entonces a todos nos está pasando lo mismo. En estos casos ya se genera un problema de salud, ¿no es cierto? Digamos, un problema de salud que sabemos que en Florencio Varela la salud también está cuestionada, si se quiere. Tenemos un hospital, mi pueblo, y tenemos un hospital regional que es el del Cruce Varela. No alcanza, digamos. Uno cuando va al hospital mi pueblo nota la verdad la dejadez de un montón de cosas y la preocupación de mucha gente en ir a atenderse a otros lados porque no encuentra respuesta en el hospital Florencio Varela. El tema de radiografía, el tema bueno, se tarda mucho. Comento algo que me parece importante. Varela, como vos bien decís, para una población de 500.000 habitantes, estamos hablando el doble o más del doble de la población de provincias enteras, tenemos un único hospital general, donde todo el mundo se puede ir a atender, que es el Hospital Mi Pueblo, que es un hospital que está totalmente superado en su capacidad, tanto en su capacidad de edilicia, en su equipamiento y en su personal, que más allá de todo el esfuerzo que ponen, la mejor voluntad y mejor predisposición, lo superan. La vez pasada voy al hospital por una gestión y la verdad, voy más o menos seguido. Ese día era una cosa impresionante. Yo te digo, hice un cálculo, era tal la saturación de gente, pero tan impresionante. Yo calculo que había entre todo, viste que forma como una L, toda la parte de espera del hospital. Sí. Yo digo, debe haber fácil 600, 700 personas esperando. Mirá que pero no te exagero, es una cosa que no se podía caminar. No se podía caminar de la gente que había. Entonces vos te das cuenta que esa gente no tiene no puede tener una atención de calidad, de primera calidad, porque por más capacitación, voluntad, predisposición que tenga el personal, es imposible. El lugar no alcanza. No, el lugar no alcanza el lugar, no alcanza el tiempo para atenderlo. Muy bien. Y tenemos el Hospital del Cruce, un hospital de alta complejidad que es un orgullo para los varelenses,
y para la región, porque probablemente sea hoy el hospital de mejor nivel y de mejor equipamiento de la provincia de Buenos Aires, un hospital que se hace en trasplante y demás. Bueno, ustedes saben todo lo que yo luché para que se construyera ese hospital. Sí, lo sabemos. Lo que pasa que este hospital, como se convirtió en un hospital de derivación, solamente atiende pacientes que son derivados de los 6 hospitales públicos de la región, el de Varela, el de Berazategui, los 2 hospitales de Quilmes y los 2 hospitales de Almirante Brown. Y además, gente que llega de otros lados, por distintas vinculaciones, que también los atienden, con lo cual, digamos, de todo lo que atiende el hospital en el cruce, solo una pequeña parte son pacientes de Varela. Claro, los que llegan de otro lado, quiero hacer hincapié en esto, son pacientes atendidos por médicos en consultorios particulares o en sanatorios, que digamos son clientes, por así decirlo, que terminan siendo derivados al Hospital del Cruce. Por esos mismos médicos los atienden ahí, porque son médicos que trabajan en el lugar. Ahora, ese es uno de los problemas. Entonces, lo que yo vengo planteando ya hace como 3 años, en su momento presenté un proyecto que fue votado favorablemente por unanimidad de todos los bloques en el Consejo Deliberante de Varela. Yo vengo impulsando la construcción y puesta en funcionamiento en Varela de un hospital maternal infantil, como tiene hoy La Matanza, Varela. ¿Y cuál es mi idea? Obviamente yo no soy un médico sanitarista, no soy un especialista. No, pero bueno, pero la visión que yo tengo es la siguiente. Claro. La construcción de este hospital maternal infantil, que tendría que ser en un lugar un predio importante, de fácil acceso, pero un predio que permita a futuro después, por décadas, seguir ampliándolo, que tenga helipuerto para los casos que deben ser transportados de urgencia, que tenga todo lo que tiene que tener, como es el lugar donde está el hospital regional, el hospital de alta complejidad, y que una vez que ese hospital empiece a funcionar, dedicado a la atención desde la embarazada, el recién nacido, hasta los 14, 15, 16 años, el hospital Mi Pueblo sea reciclado para reconvertirlo en un hospital exclusivamente para el adulto, de los 15 o 16 años en adelante, manteniendo, por supuesto, la emergencia para cualquier edad. En la emergencia un chico lo atiende el hospital y después lo derivará al hospital maternal infantil. ¿Por qué? Porque aparte del hospital Mi Pueblo, ese hospital, la historia de ese hospital, es que teníamos el hospital Bocusi. Entonces, la Asociación Civil Mi Pueblo, que encabezaba Guío, se ha fallecido, decide impulsar la construcción de un hospital materno-infantil. Entonces, la municipalidad le cede esa manzana en Batione, que era la plaza de Batione. Por eso Batione no tiene plaza. Si no, no se te tiene que preguntar, ¿cómo Batione? Claro, sí, no hay una plaza. Tan importante, tan antiguo, no tiene plaza. Esa era la plaza de Batione. La municipalidad se lo cede a la Asociación Civil Mi Pueblo. La Asociación Civil Mi Pueblo, con dinero de la comunidad que aportaba en forma privada, empieza a construirlo. Llega un momento que no pudieron más, no les dio más. Entonces, acuerdan con la municipalidad y la provincia de Buenos Aires, en la gestión de Cafiero, la provincia se hace cargo de poner recursos y construir el hospital y terminarlo. El hospital lo inaugura Duhalde en el año 92, lo inaugura Duhalde. Muy bien, era un hospital municipal, pero toda la plata la había puesto la provincia. Tan es así que cuando se inaugura, no quedó como un segundo hospital. Lo que hicieron fue trasladar el hospital Bocusi, se sacó todo y se trasladó ahí. Con lo cual, nunca fue materno-infantil. Siempre fue el Hospital General Único de Varela. Claro. Por eso la gente le sigue diciendo a mucha gente, voy al materno, y nunca fue materno. Claro. Pero mucha gente le sigue diciendo el materno. Por el Bocusi era porque el se materno. construyó, y en su momento, claro, reemplazó el Bocusi. Ahora, como era esa manzana, ya se fue expandiendo ediliciamente, pero ya no tiene más lugar. Claro. Y ha quedado tan chico que fíjense que si entran 2 ambulancias al mismo tiempo a la guardia, 2 emergencias, ya no hay lugar para mover nada más. Claro. ¿Cómo será que vos sacás con la camilla de la ambulancia y para entrarlo a la guardia no hay techo, es la intemperie? La guardia queda una cosa chiquita, que en la guardia no entra entre la gente que está sentada esperando para ser atendida ahí ya mismo en la guardia. No hay lugar casi para pasar. Entonces hay que
Por eso necesitamos con urgencia este hospital. Es más, yo inicié una campaña de recolección de firmas, que ya llevamos como 25.000 firmas, para apoyar la construcción de este hospital. Y yo digo que si el año que viene cambiamos el gobierno municipal y va a cambiar el gobierno provincial y creo que y nacional también, creo que es la gran oportunidad que vamos a tener para impulsar desde el gobierno municipal como una prioridad estratégica para los varelenses la construcción de este hospital. Por supuesto que comprometeremos al gobernador y al presidente para que ellos lo tengan como una prioridad para un distrito que merece tener. Es decir, si uno va a provincias, que como decía antes, tienen la mitad de la población o menos de Varela, digamos Santa Cruz, que tiene una población de menos de 250.000 habitantes. ¿Pero cuántos hospitales tiene la provincia de Santa Cruz? Claro. Varela con 500.000 habitantes tenemos uno, en realidad, porque el otro no es un hospital que además vos te podés ir a atender. Si no te derivan, no te reciben. Bueno, pasaron muchos años. Ese es un tema estratégico. Sí. Y yo, por eso cuando digo que el intendente nunca ha tenido un plan estratégico de desarrollo para Varela, y cada vez queda afirmado porque el otro día, por ejemplo, cuando hace su mensaje del 1 de abril, que es el mensaje, el único mensaje anual que hace el intendente al conjunto del Consejo Gigante y al conjunto de la comunidad, el Día de Bien Público, etcétera, no dijo una sola palabra respecto de que Varela necesita otro hospital. Y es un tema sí estratégico, que hace a la calidad de vida de los varelenses. Por supuesto que hubo otros temas muy importantes a los que no hizo referencia. Pero esto demuestra que el intendente, como un intendente de un distrito de Varela, no va a tener dentro de sus prioridades estratégicas la construcción de un nuevo hospital, un hospital maternal infantil. Aunque él piense, bueno, no voy a lograr ni este año ni el que viene que la provincia ni la nación ponga la plata, porque además son gobiernos que se están, digamos, en su ciclo final, y creo que el intendente tiene conciencia de que él también está en el final de su ciclo, pero por lo menos tenerlo como parte del proyecto estratégico. Bueno, uno escucha un discurso donde habló, hizo un repaso estadístico de cuántas empresas inspeccionaron en el año 2003 pasado, que cuántos negocios habilitaron, habló de cosas, sí, pusimos en funcionamiento la Oficina de Defensa del Consumidor, que va a funcionar, no sé, hasta el día de la dirección y el horario, y de temas trascendentes, como este. No habló nada. No habló, entonces vos te das cuenta que sigue sin tener un plan estratégico. Sí. Fíjate vos, que no habló del parque industrial, que es otro tema estratégico para el desarrollo y el crecimiento de Varela. No habló de la planta de tratamiento de residuos. Ese otro tema que yo también dije lo mismo. ¿Cómo puede ser otro tema estratégico? Claro. Y no lo mencionó. No mencionó el tema de la planta de tratamiento. Entonces, pues, ¿y cuál es? ¿A dónde vamos? Es decir, no habló de comunicación estratégica de Varela. ¿Cómo Varela todavía hoy no tenemos una avenida que nos vincule con Presidente Perón, por ejemplo? Que no nos vincule directamente con Almirante Brown, acá, cuando del cementerio de Varela, en 10 minutos estás. Claro. Bueno, estas son cuestiones estratégicas. Lamentablemente, bueno, así estamos. Bueno, Dardo, la verdad que te invito a que saludes a la audiencia. Desde ya, muchas gracias por estar. Se nos acabó el tiempo, la verdad que hay muchos temas para hablar, más de la seguridad, pero en lo político también te queríamos haber preguntado, pero no dio el tiempo. Ojalá puedas venir en otro momento, cuando quieras. Te vamos a dar el tiempo necesario para hablar en lo político, lo que venís haciendo. Sabemos que tuviste una reunión importante, digamos. Eso lo vamos a dejar para un próximo programa, como nos acabó el tiempo. Mira, son 2 y 5 de la tarde. Bueno, muchas gracias por venir y bueno... muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad de compartir. Un saludo muy afectuoso a los oyentes. Sé que tienen ustedes muchos oyentes, así que un saludo a todos, deseándole un feliz fin de semana. Y te digo, cuando ustedes dispongan, yo puedo venir, no te digo todos los sábados porque no le quiero sacar el trabajo a Jorge. No vas a decir que no te dejamos hablar, ¿no? No, sí, José, disculpame por la hora, ya nos estamos yendo. Alternativa Sur, sábado que viene de 12 a 14. Nos vemos. Desde la ciudad de Berazategui, transmite la 88.3 RLP. Imagina tu radio. www.rlpfm.com.ar. Quédate con nosotros, no te muevas.
Espacio publicitario.